En esta semana de celebración de la Pascua, quisiera estar hablando sobre el punto más sobresaliente y más importante, la fiesta más solemne que el cristiano puede celebrar, es la resurrección de Jesucristo. Conocemos la historia de que Jesús, el Hijo de Dios, vino y nació en este mundo como un ser humano, pero como era humano también era espiritual, era el Dios mismo. Y este Jesús que la historia nos cuenta, que nació en Belén de Judea, más tarde fue como un cordero inmolado, fue llevado a la cruz para ser sacrificado, como en la historia pasada sobre los ritos que tenía el pueblo de Dios, o mandamientos de sacrificar a un cordero o a un macho cabrito para la purificación y el perdón de pecados. Así Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y todo esto es de suma importancia e interesante. Pero lo que más me atrae a mí y lo que más me llama la atención es que Cristo resucitó 3 días después, como lo anunció, ¿verdad? Y esto para mí es lo que tiene más importancia, porque si aún el nacimiento de Jesús, como celebramos en la Navidad, y oímos de el sacrificio y sufrimiento en la cruz del Calvario cuando dio su vida, y es una historia, es algo lamentable y doloroso, y causa lágrimas cuando escuchamos mensajes de aquel que fue crucificado en la cruz, aquel que aclamó al Padre y dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Con todo y eso, todo esto hubiera salido sobrando sin la resurrección de los muertos. Pero gracias a Dios que Él lo pudo levantar de los muertos, y ahora está a la diestra de nuestro Padre Dios. Y allí, en esa resurrección de Jesús, descansa mi esperanza, y descansa una esperanza viva en cada creyente que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y le acepta en su corazón como Salvador personal. En la historia antigua del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, cuando fue liberado de la esclavitud del rey Faraón en Egipto, dice que sacrificaron corderos para poner la sangre en las puertas de los hogares, para que cuando viniera el ángel de la muerte pasara y no dañara a ninguno de los que hubiesen tenido la sangre en las puertas de aquellos hogares, de aquellas casas. Así la sangre de Jesucristo ahora nos protege y nos libra de la muerte y de la condenación que le espera al mundo que no ha querido reconocer al Hijo de Dios como Salvador personal. Y en esta época, en este tiempo de la resurrección, es algo para mí de suma importancia, y en estos días que estamos pasando me da tristeza, porque siempre hemos tenido el privilegio de juntarnos como pueblo de Dios y celebrar con cantos y con predicaciones basadas en la resurrección. Y ahora estamos asolados por motivos de esta enfermedad que ha atacado al mundo entero. Es globo. Pero no obstante, nosotros como hijos de Dios no dejamos de celebrar,
Y espero que el mundo recapacite y reconozca, porque como todo, el enemigo siempre ha venido a turbar y a desviar las celebraciones que corresponden a Dios, que corresponden al Creador del cielo y la tierra. Y en los tiempos de la resurrección de Cristo que celebramos en estos días, el mundo que no conoce lo invierte en entretenimiento, en fiestas de parrandas, de alegría. Se van a los lagos, se van a los ríos a celebrar con bebidas alcohólicas y con muchas otras actividades y entretenimientos. Y es ahora lamentable de que por el virus que nos ha atacado no va a haber estas clases de celebraciones. Espero que la gente esté quieta y reconozcan que este día y esta celebración es una celebración solemne, es una celebración que se merece toda la atención y no debemos de distraernos por nada ni con nada, porque es de suma importancia, porque sin la resurrección de Jesucristo no hubiera esperanza de vida eterna. Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice la palabra del Señor así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como los corderos se usaban para sacrificio por el perdón de los pecados, Cristo, como Cordero de Dios, como Juan lo describe, vino a derramar su sangre preciosa para que no fuera puesta en las puertas de nuestros hogares, sino que limpiase nuestros corazones y nuestras mentes y los purificara, para que nosotros tuviéramos esa esperanza, esa promesa divina que Cristo nos hizo, que donde Él estaría, también nosotros estaríamos con Él. Y eso lo obtenemos esperando, confiando y confesando a Cristo como nuestro Salvador personal, y sobre el punto principal de la resurrección. Porque como le dije anteriormente, el nacimiento y la muerte de la cruz de Cristo no hubiera sido nada posible. Nada de lo que nosotros esperamos y confiamos lo podríamos lograr si no hubiera visto la resurrección de entre los muertos. Así es de que nos dice la palabra del Señor. Y Juan vuelve a repetirse otra vez más en el versículo 36. Y vuelve otra vez de nuevo a decir a los que con él estaban. Y mirando a Jesús dijo que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Así es de que Juan lo reconoció como el Cordero del sacrificio, el Cordero que iba a ser sacrificado, que iba a derramar su sangre para perdón de nuestros pecados. En Juan, la palabra del Señor nos declara y nos habla. Bueno, en los 4 evangelios podemos encontrar sobre la resurrección de Jesucristo. Y en Mateo 28, Mateo capítulo 28, en el versículo 1, de ahí nos está hablando sobre la resurrección de Jesucristo. Dice que el primer día de la semana, que viene siendo el domingo, vinieron aquellas mujeres que fueron discípulas del Señor y habían preparado de antemano, una noche antes, ungüentos aromáticos para venir a ungir su cuerpo. Pero dice que cuando llegaron, encontraron la tumba vacía. Y dice que estaban 2 varones
con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: ¿a quién buscáis entre los muertos? Él no está aquí, Él vive. O sea que Cristo había resucitado, se había levantado de la tumba con el poder de Dios, por la gracia de Dios y para esperanza nuestra. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de que nosotros también un día, si Cristo no se tardara en venir y no viniera por su pueblo como nosotros lo esperamos, que vendrá por su iglesia, si llegásemos a morir, vamos a resucitar con Él en gloria. Así es de que esa es la esperanza y la promesa que Cristo nos da. Y yo tengo la esperanza de que Cristo va a venir un día a levantarme, estando yo en este cuerpo. Pero si tardara y no viniera en mis tiempos, yo sé que aún estando yo en la tumba, durmiendo, Él me levantará con sonidos de trompeta y me llamará, y seré yo resucitado y elevado a los cielos para ir a estar con Él para siempre. Yo quiero decirte a ti, mi querido escucha, que estás oyendo este mensaje, para un momento de pensar, para un momento de tu vida, y considera dónde quisieras tú pasar la eternidad. ¿Dónde quisieras tú pasar el resto, no de esta vida, sino el resto de la vida venidera? Porque dice la palabra que hay dos lugares, la Biblia no menciona ningún otro lugar, dos lugares, el infierno y la gloria. Y solamente los que aceptan a Cristo Jesús como su Salvador personal, como Cristo lo hace muy claro en Juan 14, 6, declarándose Él como el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, mi querido, escucha. No puedo yo, si no acepto a Jesús como mi Salvador personal, no le reconozco como el Hijo de Dios y no le creo a su palabra, no hay solución sino un lugar de condenación y de tormento eterno. Porque la Biblia habla solamente de dos lugares. ¿A dónde irás tú? Hazte la pregunta, ¿a dónde voy yo si no tengo a Cristo en mi corazón? Y no estoy hablando de religión. Yo soy religioso, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios. Dice la palabra que también los demonios creen y tiemblan. Una es creer que hay un Dios y otra es creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios que Cristo vino, como dice en Juan 3:16, que nos amó Dios de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, tenemos que creerle a Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Porque vas a pasar la eternidad o en el infierno o con Cristo Jesús en los cielos. Yo quisiera que tomaras esto muy a pecho y te pusieras a pensar qué va a ser de tu vida, qué va a ser de tu futuro, qué va a ser del más allá, qué va a ser después de la muerte, porque está decretado que todo hombre muera y después llegue el juicio. Espero que tú hagas una decisión y la hagas de inmediato, es importante. No conocemos el día ni la hora de nuestra partida de este mundo de los vivientes. Así es de que haz arreglos con el Señor lo más pronto posible. Confía en el Señor. Cree que Jesucristo vino y nació en un pesebre, que murió en una cruz, pero que 3 días más tarde resucitó y un día vendrá por nosotros. Que Dios les bendiga, mis deseos y mi oración por usted. Gracias por prestar atención a estas palabras. Hasta luego.